Buenos días. Hoy vamos entonces con el curso de aritmética. El tema que veremos hoy será lo que son las fracciones propias e impropias. ¿Okay? Vamos a establecer la diferencia entre lo que es una fracción propia e impropia y hacer algunos problemas relacionados. Entonces le doy la bienvenida con una frase que dice así: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Así que estamos acá para aprender. Es lo mejor, da tu mejor esfuerzo. Siempre va a estar bien. Porque si nos esforzamos, eso ya es excelente. Vamos entonces con un poco de teoría. Dice así. Primeramente debemos recordar las partes de la fracción, ¿no? La fracción tenemos lo que es la parte superior, el número de arriba, que sería el numerador, y tenemos el número de abajo, el número inferior, que conocemos como denominador. Entonces tenemos numerador y denominador, no podemos olvidar, esto es bien importante. ¿Qué son entonces lo que son fracciones propias? Las fracciones propias es cuando esto que está acá, el número de arriba entre el número de abajo es menor a 1. ¿Cómo sé yo que es menor a 1? Bueno, fácil. El numerador siempre es menor al denominador. Por ejemplo, esta fracción que tenemos acá, que es 1/2, sería una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor al denominador. Siempre que el numerador sea menor al denominador, hablamos de fracción propia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por acá tenemos un ejemplo, miren. 7/8. Si tenemos entonces un círculo dividido, un pastel dividido en 8 partes, entonces yo voy a colorear 7 partes. ¿Ves? 7 de 8 partes. Hay una parte que quedó en blanco porque la fracción me dice que solamente coloreé 7 de 8. Fíjense que el número de arriba es menor al número de abajo. Si yo saco la cuenta en mi calculadora, eso me va a dar 0,875. Claro que nosotros no lo vamos a hacer con calculadora, pero el hecho de que el número de arriba sea menor al de abajo, eso significa que es una fracción propia. ¿Ok? Y que con toda seguridad el resultado siempre va a ser menor a 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, 2/5. Entonces, observen, en este caso lo hago con un rectángulo. Tenemos un rectángulo. Como el número de abajo me dice 5, yo lo divido en 5 partes. Y como el número de arriba me dice 2, entonces yo coloreo 2. Coloreo 2 de 5. En el caso anterior, como el número de abajo, el denominador era 8, entonces yo lo hice con un pastel y dividí en 8 pedazos. Y arriba me dice cuántos debo colorear, entonces yo debo colorear 7 de 8. Acá debo colorear 2 de 5. Estos son fracciones propias. ¿Por qué? Porque el número que está arriba, el numerador, es menor al denominador. Vamos entonces a ver lo que son las fracciones impropias. En el caso de las fracciones impropias, es lo contrario. El número de arriba va a ser mayor al de abajo y el resultado siempre va a ser mayor a 1 si lo sacamos en nuestra calculadora. Pero no es necesario sacarlo en la calculadora. Simplemente al observar que el número de arriba es mayor al de abajo, en ese caso ya yo puedo estar seguro de que es una fracción impropia. Por ejemplo, miren este caso. Tengo acá 11/8. Fíjense, el numerador, que es 11, es mayor al denominador. ¿Ves? En este caso, yo puedo expresar como número mixto. A ver, ¿recordamos cómo expresar el número mixto? Claro que sí. Lo que hacemos para llevar a número mixto es hacer una división. Decimos entonces 11 entre 8, ¿verdad? Muy bien. Luego entonces sale a 1. 1 por 8, 8, ¿verdad?
Y el residuo, ¿cuánto me daría? Me daría 3. Entonces fíjense, el 1, que es el cociente, es el número grande, ¿ves? Este 1, que es el número que está en el cociente, es el número grande. Luego, el residuo se escribe arriba, ¿bien? Y lo que es el divisor es el número que va entonces acá, ¿bien? Y podemos expresar entonces una fracción impropia como número mixto. También, si deseamos, podríamos hacer un diagrama, ¿no? Si lo deseamos. Fíjense que como el denominador es 8, entonces yo acá tengo 8 cuadritos, todos pintados. ¿Por qué? Porque acá me dice que tengo una unidad completa. Y luego, con el 3/8, hago 8 cuadritos más, pero coloreo solamente 3. Acá me dice una unidad completa, significa que los 8 están marcados. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo acá 9/4. ¿Ven? 9/4. El número de arriba es mayor al de abajo. Siempre que el número de arriba sea mayor al de abajo, sería una fracción impropia. Ok. Siempre las fracciones impropias las podemos expresar entonces como número mixto. Y decimos, a ver, 9, ¿verdad? Entre 4. ¿A cuánto sale? Serían 2, ¿verdad? 2 por 4, 8. ¿Y cuánto sería el residuo? 9 menos 8, 1. Ya, entonces, igual que en el caso anterior, el 2 que está en el cociente sería el número grande, ¿verdad? El 1, ¿verdad? Que es el residuo, es el número que va arriba acá, en la parte de la que me queda como fracción. Y el 4, que sería el divisor, es el número que va acá debajo. Y aquí tenemos mi número mixto. Bien. ¿Qué me dice mi número mixto? Me dice que tengo 2 unidades completas, pero como mi fracción me dice que en el denominador es 4, entonces tengo 2 unidades completas de 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Una unidad completa. 1, 2, 3, 4. 2 unidades completas. Y luego me dice 1 de 4. Entonces, en la tercera unidad solamente coloreo 1, porque me dice 1 de 4. Fíjense que en el anterior me decía una unidad completa, entonces yo tenía, como el denominador era 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una unidad completa y luego 3 de 8. Entonces aquí pintamos 3 de 8. Bien, el tercer ejemplo sería 10 sobre 6. Ok, como tenemos 10 sobre 6, también podemos convertir a número mixto porque es una fracción impropia. Siempre que el número de arriba sea mayor al de abajo, podemos convertir a número mixto. Entonces tendríamos 10, ¿verdad? Entre 6. Muy bien. ¿A cuánto sale? Sale a 1. 1 por 6. 6. 10 menos 6. 4. Aquí lo tenemos. Entonces, en este caso, ¿verdad? El 1 es el número grande. El 4 sería el número que va acá arriba. Y el 6 es el número que va acá debajo. Queda como número mixto. Tengo entonces en este caso una unidad completa. Bien, como el denominador es 6, entonces tengo una unidad completa. En este caso lo señalé como pastel y lo dividí en 6 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una unidad completa de 6 pedazos. Y luego me dice 4 de 6. Entonces tendría 1, 2, 3, 4 coloreados de un pastel de 6. Así hacemos entonces. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice así: decir si es fracción propia o impropia para completar. Entonces vamos a ver. 5 sobre 3. Ayúdame. ¿Es fracción? ¿Qué dices tú? ¿Propia o impropia? Por supuesto es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el número que está arriba, que es el numerador, es mayor al número que está debajo. Y en ese caso siempre es fracción impropia. Y 2 sobre 3 es fracción propia. Por supuesto que es fracción propia porque el número que está arriba
es menor al número que está debajo. Y en ese caso es fracción propia. Vamos entonces a ver algún ejemplo adicional. Dice, si es fracción propia, representa con un diagrama de cuadros. Pero si es fracción impropia, expresa como un número mixto. Entonces, siempre que es fracción impropia, podemos expresar como número mixto. Y si es fracción propia, yo quiero que tú me hagas un diagrama. Puede ser de cuadro, como pide el problema, pero si te gustan los diagramas de torta, también me lo puedes hacer de torta. Bien, entonces en este caso tengo 16 sobre 3. ¿Qué será? ¿Fracción propia o impropia? Es fracción impropia. ¿Por qué? Porque el número de arriba es mayor al de abajo. Entonces vamos a expresar como número mixto. 16 entre 3 sale a 5. 5 por 3, 15 y queda 1 de residuo. Entonces expresamos como número mixto. Entonces tenemos que 16 sobre 3 sería 5 como número grande y 1 sería el número que va arriba y 3 el número que va abajo. Sería 5, 1/3. En este caso no vamos a hacer diagrama porque el problema me dice que si es fracción impropia solamente exprese como número mixto. No me pide el diagrama. Ahora, si es fracción propia, sí vamos a hacer el diagrama. Bien, vamos entonces a ver. Si es fracción propia, representa con un diagrama de cuadro. Si es fracción impropia, expresa como número mixto. Vamos a ver qué problema nos dan ahora. A ver, 1/5. ¿Qué será? ¿Fracción propia o impropia? Muy bien, es fracción propia, por supuesto, porque el número de arriba es menor al número de abajo. Entonces, expresamos con un diagrama de cuadro. Dice 1 sobre 5. Entonces, haríamos un diagrama de cuadros. Son 5 cuadros y solamente está coloreado uno solo, porque me dice 1 de 5. Es decir, coloreo solamente 1 de 5 cuadros. Bien, vamos entonces a desearles un excelente día. Espero que les haya gustado. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.